como factores etiológicos más comunes, por decirlo así, cuando se trata de desarrollar trastorno temporomandibular. Y hemos visto la condición oclusal, el trauma, el estrés, los dolores de tipo profundo y actividades parafuncionales como el bruxismo, que fue el último que hablamos, van sumando para que se pueda generar trastornos temporomandibulares, ¿no? Todo ello como factores que de algún modo predisponen, inician o hacen que se quede por un buen tiempo ese trastorno en el paciente. Hemos visto cada uno de ellos, así que hay que valorar, revisar y entender el rol que cada uno de estos cumple. Entonces, teniendo esa idea, ¿no?, de que estas son condiciones, consideraciones etiológicas que finalmente conducen a la instalación o no de un trastorno temporomandibular, pues entonces hay que tener en cuenta, ¿no?, para la historia clínica, condiciones oclusales en estática, en dinámica, traumas, es decir, traumatismos macrotraumatismos, microtraumatismo, el estrés emocional, el dolor profundo como el que generamos cuando hacemos una iatrogenia, cuando tenemos también el dolor profundo que se genera como una pulpitis, el hecho de colocar quizás una inyección en boca puede generar una lesión, y actividades, como dije hace un ratito, parafuncionales que también pueden sumarse a ello. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, ¿no?, vamos a pasar a la clase de hoy, que es signos y síntomas de las alteraciones funcionales. Miren, fíjense que vamos a comenzar ahora sí a desarrollar los signos y síntomas más comunes de los componentes del sistema estomatonático, comenzando en primer lugar por los músculos masticatorios. Ojo, recuerden, vamos a remontarnos a las primeras clases, cuando les decía, el sistema estomatonático está integrado por 5 componentes grandes, ¿no? Eran los dientes y sus tejidos de soporte, los huesos, ¿no?, es decir, los huesos, los maxilares y otros huesos de la cara, los músculos, ¿se acuerdan ustedes, no? Habíamos hablado de la articulación temporomandibular y, bueno, el paquete vasculonervioso y los linfáticos. Todos esos son los componentes. Ahora vamos a empezar a desarrollar signos y síntomas que se presentan en los principales componentes que acabo de mencionar y que se convierten en trastornos temporomandibulares. ¿Por qué vamos a comenzar? ¿Por cuál de sus componentes? ¿Por cuál de los componentes que acabo de mencionar vamos a comenzar? Los músculos, doctor. Por los... A ver. Músculos, doctor. Por los músculos. Vamos a empezar a ver esas alteraciones funcionales de los músculos masticatorios. Entonces, esta es como una clase previa a ver la siguiente, los trastornos en sí. Este es como para entender cuáles son esos signos y síntomas. Si hablamos de signos y síntomas, ya inmediatamente ustedes saben la diferencia, ¿no? Un signo es lo que se evidencia, un síntoma es lo que el paciente manifiesta o dice tener. ¿Okay? Entonces, estamos hablando de signos y síntomas, ¿ya? Entonces, si es así, vamos a identificar lo siguiente. Ahí está, ¿no? Para recordar lo que estaba hace un ratito, lo que estaba mencionando, ¿no? Vamos a ver, entonces, trastornos que van a presentarse en los músculos, en la TM y en la... O sea, vamos a ir de este modo. ¿Ven? Justo lo que estaba hablando hace un instante, ¿no? Entonces, si se trata de comenzar a hablar sobre signos y síntomas de los trastornos temporomandibulares, entonces comenzaremos, ¿ya? Ya comenzaremos con músculos, luego seguiremos a TM y finalizaremos con la dentadura, con los dientes. Ese va a ser el orden. Solo que van a darse cuenta ustedes que son capítulos bien amplios, ¿ah? Porque no son pocos los diferentes trastornos que hay a nivel muscular, de ATM y de la dentadura. Son bastantes numerosos, son cada uno tan complejo que tenemos que analizarlo, estudiarlo, etc., ¿no? Entonces vamos a arrancar en ese orden, ¿ah? Fíjense, esto es, ¿no? Podemos agrupar los signos y síntomas más comunes de las disfunciones en 3 categorías, de acuerdo a la estructura que afecte, ¿no? Si son los músculos, si es la TM, es la dentadura.
Arrancamos con músculos. Muy bien. Dos cosas vamos a ver, dijimos. Dolor y disfunción. ¿Cuál es el signo y cuál es el síntoma? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuál de ellos es el signo y cuál de ellos es el síntoma? A ver. Disfunción sería, doctor, el signo y el síntoma sería Ya. dolor. Perfecto, perfecto. Eso no, nunca se confundan. El dolor es un síntoma, porque no lo podemos ver. Solamente se pone de manifiesto a través de la sensación que el paciente dice, menciona. Aunque hay grados de dolor en los que ya se manifiesta de un modo fisiológico, no una palidez, un sudor frío, pero aún así no podemos catalogar el valor, la condición de ese dolor, ¿no? Entonces, dolor es el síntoma y la disfunción va a ser el signo. ¿Por qué? ¿Por qué digo que la disfunción es el signo? Porque la disfunción es una alteración de la función, bueno, algo disfuncional, una alteración algo que se va a poder evidenciar. Entonces, de ese modo vamos a ir avanzando. Arrancaremos con el dolor. Espero que estén con ánimo, porque ya es creo que la segunda semana en la que estoy insistiendo en que opinen, ¿no? Que ya me acordé que ustedes son un grupo que no quiere hablar mucho, ¿no? Pero a ver si me ayudan. Esta vez si es que consideran, ¿no? Porque el tema necesito saber si se está entendiendo o no, de rato en rato, ¿no? No es una cuestión de fastidiarlos a ustedes, sino yo tengo la obligación de saber si se está entendiendo o no. Bien. Decíamos que el dolor es un síntoma y es el más frecuente, que puede ir desde una ligera sensibilidad al tacto hasta una gran molestia. O sea, eso es lo que a veces el paciente hace mención, ¿no? ¿Cómo te duele? No, es muy leve, no es dolor, doctor, es una sensibilidad, pero es que no lo interpreta como tal, no lo manifiesta como tal, pero es un grado de dolor, ¿no? Entonces va desde una sensibilidad al tacto hasta una gran molestia que de repente impide ciertos movimientos. Ese dolor presente en el músculo se llama mialgia. Ya sabemos, por el prefijo mio, que es músculo, y algia, que es dolor. Mialgia, dolor muscular. ¿A qué se debe generalmente un dolor muscular? Se debe a un aumento del nivel de la actividad muscular. O sea, si tú fuerzas la actividad del músculo, la función del músculo, ya un momentito, por favor. Decíamos por allí que el dolor en el músculo, mialgia. ¿Y a qué se debe? Generalmente, mira, digo generalmente, casi siempre, lo más común que produce dolor muscular es el aumento de la actividad muscular. Si no, basta con varios ejemplos de ustedes. No han jugado hace mucho tiempo deporte, ya se ponen a jugar este fin de semana, al día siguiente hay un dolor muscular. La clásica, no estamos macolcados, doctor, me duele todo, no puedo levantar. Te pones a hacer ejercicio, alzas un poco más de peso de lo común, ya en el gimnasio empezaste a hacer pesas, los bíceps lo hiciste trabajar más de la fuerza, o los cuádriceps alzando peso en la espalda y para sacar muslo. Oye, al día siguiente un dolor. ¿Por qué? Porque hiciste aumentar, ¿no? Aumentaste el nivel de actividad muscular. Eso fue lo que generó el dolor. Entonces, por ahí viene, ¿no? Ese dolor, esa mialgia, va desde una fatiga o tensión muscular, es la manifestación, ¿no? ¿Y por qué se produce esa fatiga? A ver, ahí vamos a rapidito entender, ¿no? ¿Por qué tiene que doler cuando le hago trabajar más al músculo? Ahí está la razón. Un aumento de actividad muscular no le da tiempo a ese músculo, porque no está acostumbrado a ese ritmo, no le da tiempo a que pueda eliminar las toxinas y reoxigenarse. Entonces, ¿qué sucede? Ese aumento de la actividad muscular genera vasoconstricción de las arterias que llevan nutrientes y oxígeno. O sea, como no ves que has hecho exagerado el movimiento, pues no, el músculo estaba, de lo que estaba, digamos, vago, ocioso el músculo, le pusiste pues dinámico, ¿no? a querer que el músculo trabaje. No le das tiempo a que haya una buena circulación, hay una vasoconstricción de las arterias.
Al haber una vasoconstricción, ¿qué sucede? Se queda acumulado algunos productos de degradación, producto como resultado de la acción metabólica de los tejidos musculares. Cuando hay un exceso de trabajo, también debería de haber una más rápida eliminación de las toxinas. Pero como es un trabajo al cual no está acostumbrado el músculo, no le diste tiempo para eliminar esas toxinas producto de la degradación metabólica. Entonces, mira, ¿qué sucede? Esos productos, ¿no? Dice ahí, ¿no? En ese área isquémica, o sea, donde no hay una buena irrigación, donde estás haciendo el exceso de trabajo del músculo, se liberan algunas sustancias denominadas algogénicas. Pregunta de examen. ¿Qué significa algogénica? Algo, algia, dolor. Génica, que origina, que ocasiona, viene de génesis. Sustancias que generan dolor. Sustancias que originan dolor. ¿Qué sustancias son esas? Las bradicininas y las prostaglandinas. ¿Dónde están? Lo acabamos de decir. En esa zona isquémica, en donde no hay un buen bombeo de oxígeno, donde no hay un intercambio de toxinas y oxígeno, sino que como estás excediéndote en trabajo del músculo, se quedan más acumuladas estas sustancias, y como son sustancias algogénicas, lo que van a producir es presencia de dolor. ¿Y qué cosas generan entonces? Causan dolor local. ¿Qué significa local? Duele allí, pues, ahí, en el mismo músculo en el que estás haciéndole trabajar. Si es tu bíceps, porque te has decidido a sacarte un buen punch, ¿no? Quieres que los bíceps estén bien fortalecidos, entonces, pues, ahí te va a doler. Si el trabajo fue a nivel de los glúteos, te dolerá el glúteo. Si el trabajo es a nivel de los cuádriceps, te dolerá pues el muslo. Si hiciste un exceso de trabajo a nivel de las piernas, los gemelos, te dolerá los gemelos. El dolor es local, en el lugar y en el músculo donde hiciste trabajar más. Actualmente se considera que esos mecanismos centrales, o sea, a esto que estamos hablando, que localmente se producen estas sustancias algogénicas, producen dolor local, pero a eso se suma también algunas consideraciones de los mecanismos centrales, es decir, sistema nervioso central, que puede influenciar de algún modo en el dolor muscular. Y entonces hay que diferenciar si es que el sistema nervioso central es la causa del dolor o es la actividad, ¿no? Un ratito, ¿verdad? Un momentito, por favor. ¿No? Hay que ser cuidadosos en el momento que diagnosticamos el tipo de dolor muscular frente al que estamos, ¿no? ¿Por qué? Porque decíamos, ¿no? El sistema nervioso central se puede sumar a él como factor etiológico e incrementar el dolor del músculo o hacerlo o convertirlo en un dolor crónico. Y ahí viene el gran problema cuando entra a tallar el sistema nervioso central. Es un poco más complejo. ¿Ok? Entonces, por consiguiente, el tratamiento dirigido a modificar la actividad funcional no resultará adecuado ni dará tampoco ningún resultado óptimo si es que el sistema nervioso central es el responsable o se ha convertido en un factor coadyuvante al trastorno muscular. Entonces, ahí viene el tema, ¿no? El tratamiento, cuando nosotros realizamos, para que sea realmente un tratamiento efectivo, debe de estar orientado a una de estas dos. A reducir la hiperactividad muscular, ojo, si el origen ha sido el exceso del trabajo muscular, ya lo dije hace un inicio, ¿no? Te has puesto a hacer ejercicios exageradamente, has hecho trabajar los músculos que no estaban acostumbrados a ese ritmo. Si es esa la razón, si el paciente manifiesta eso como origen del dolor, entonces a eso tienes que atacar el tratamiento. Pero si tú indagas y el paciente no refiere un exceso de trabajo muscular y en realidad se hace notable que es más bien como influencia del sistema nervioso central, es una persona hipocondriaca, demasiado tensionada, que cuando abre la boca está latiendo los músculos faciales,
Entonces te das cuenta tú que hay un rol del sistema nervioso central en ello. Entonces hay que apuntar bien el tratamiento. ¿Cuál es el origen? Y metas eso siempre en la cabeza, ¿no? El mejor tratamiento es aquel que se dirige a la etiología, al origen de lo que genera justamente la patología, ¿no? Entonces, el dentista debe tener presente que el dolor miogénico, a ver, ¿qué significará dolor miogénico? A ver, ¿quién de ustedes me dice qué significará dolor miogénico? Ya les he enseñado etimológicamente a darse cuenta de algunas definiciones. Cuando dice el dentista debe tener presente que el dolor miogénico es Dolor constante, doctor. ¿qué es dolor miogénico? El mío viene de músculo y génico sería de inicio. Así es. Ahí dice, mira, solamente hay que seguir leyendo lo que dice. Es decir, el dolor originado en el tejido muscular, o sea, dolor miogénico es el dolor que se produce en el músculo. Entonces, mira, por favor, yo les voy a casi rogar, chicos, es que luego se ven las deficiencias. Cuando ustedes llegan a clínica, ya es notorio, es escandaloso, por decirlo así, que llegan jóvenes a clínica ahora, lo que está pasando en este momento, que han tenido base de clases virtuales únicamente y no están desarrollándose adecuadamente. ¿Por qué? Porque no solo el problema es la virtualidad, sino es lo que estás haciendo en este momento en lugar de prestar toda la atención y concentración a lo que digo. Ustedes deberían estar anotando. ¿Lo harán? Es la pregunta. Tendrás mínimamente un blog, un borrador al costado, unas hojitas en blanco. Tendrás impresas las diapositivas que ya están hace tiempo en el aula virtual impresas y estás anotando al costado. ¿Cuál es el método de estudio que estás utilizando? ¿De verdad pones de tu parte y haces el máximo esfuerzo por retener, por concentrarte, por aprender? ¿Realmente lo haces? Pregúntate, porque al cabo de un tiempo vas a ver los resultados nefastos o positivos completamente. Así que por favor, ten en cuenta esto que te estoy mencionando para que puedas mejorar tu modo de aprendizaje. Ya, por favor, ten en cuenta todo esto. Listo. Entonces, fíjense, ¿ah? ¿Por qué les digo esto? Porque estas pequeñas explicaciones que estoy dando te van a servir no solamente para que des un buen examen, aparentemente te saques una buena nota, eso no es para mi preocupación. Yo enseño un curso, y seguro a varios de ustedes les he enseñado el segundo ciclo, metodología de trabajo universitario. Y siempre he hecho hincapié en que el mejor aprendizaje es el aprendizaje significativo, el aprendizaje que perdura, que queda por siempre en tu cabeza, ese aprendizaje que te permite tomar decisiones en el instante, no dudar, no ser dubitativo, no tener no demostrar inseguridad frente a una decisión que profesionalmente debes de tomar. ¿Y eso por qué sucede? ¿Cuándo sucede? Cuando tienes una buena preparación. ¿Y de quién depende? No es la culpa del profe. Tú puedes tener algo que te dicte la clase, pero si no notas nada, si estás haciendo otra cosa en este momento, ¿qué culpa tiene o que son de enseñarte? Entonces, vamos a esto que viene porque es muy importante lo que dice acá. El dentista debe tener presente, o sea, alguna vez tú métete en la cabeza lo siguiente, que el dolor de origen muscular es un dolor que está categorizado como dolor profundo. No es broma, es un dolor fuerte, es un dolor intenso. Y a veces se manifiesta, pero como nosotros no tenemos la preparación, pensamos que todo es diente, pues. El paciente se queja de dolor, pensamos que es una pulpitis. Pero el dolor muscular es un tipo de dolor profundo, que si pasa a ser constante, o sea, si se queda por mucho tiempo, aumenta su cronicidad, puede producir efectos a nivel del sistema nervioso central. Eso quiere decir efectos de excitación central. Y se convierte en un dolor cíclico, en un círculo vicioso.
El dolor incrementa la excitación central, hace que el sistema nervioso central responda de algún modo y aumenta su cronicidad del dolor muscular. Lo que era un dolor local, no agudo, se convierte en un dolor crónico. Y cuando es crónico es más difícil de tratar, porque perdura por mucho tiempo. ¿Ok? Entonces ese es un pequeño problemita. Bien, vamos a entrar, no sé si tienen ustedes ya a la vista las diapositivas, a un cuadro que es este que viene aquí y que quiero que le prestemos mucha atención. Les voy a pedir 5 minutitos, por favor, voy a resolver un pequeño inconveniente aquí. 5 minutos, todos nos tomamos un descansito breve, un paréntesis pequeñísimo para continuar esto que viene, que es muy importante, ¿ya? Por favor, ¿me escucharon, no? Sí, doctor. Sí, Ya, doctor. listo.
Bien, ya estamos de vuelta al barrio. Entonces, empezamos con esto. Diagnóstico, mire, ya quedamos en que tengamos mucha atención, que el dolor muscular no es broma, es un dolor de tipo profundo. Muy bien. Y que eso también viene sumado a que puede producir una respuesta del sistema nervioso central. ¿Ok? Dicho eso, vamos a hacer un diagnóstico, como dice ahí, diferencial de ciertas molestias a nivel del cráneo y la cara, que son de nuestra incumbencia, están en nuestro campo odontológico. Pero también vamos a darnos cuenta que hay algunos, ¿no? Algunos trastornos, algunas patologías que no son de nuestro campo en su totalidad. ¿Ok? ¿Me están escuchando, verdad? ¿Hemos conectado bien? ¿Sí? Sí, doctor. Ya, perfecto, perfecto. Entonces, vamos a ver, miren, lo que dice aquí, el color de cada uno de los diagnósticos, indica cuáles son las enfermedades que deben tratarse en odontología y cuáles están en otras disciplinas. O sea, se refiere a lo que viene en el cuadro siguiente, ¿ya? Además, se ha coloreado los diagnósticos según los pasos que debe seguirse en la exploración odontológica. Muy bien, ¿de qué estamos hablando? De este famoso cuadro que vamos a tenerlo a la vista. Miren, esto se lee de este modo. Vamos a ir de la izquierda hacia la derecha. Vamos a tener, ¿no?, cuadros que están pintados de celeste, que son prácticamente patologías o son cuadros clínicos que nos corresponde resolver. Es nuestro campo netamente odontológico. Que eso no hay necesidad de derivarlo, porque tenemos que estar en la capacidad de resolverlo. Pero en cambio, los que son de amarillo a anaranjado son áreas, son campos que de repente solos, como odontólogos, no vamos a poder resolver, sino que vamos a necesitar de otras especialidades médicas. Ya, eso es lo que está, por eso es que vemos un gráfico con diferente tipo de color. Entonces vamos a empezar. Vamos a empezar así. Vamos a analizar dónde está el dolor muscular. Para ello, vamos a partir diciendo que si es que está realmente presente, si de verdad hay un dolor físico, o sea, no es mentira, sino está presente, ese dolor físico puede ser de dos tipos. Un dolor de tipo superficial, como también puede ser un dolor de tipo profundo. Miren, de arranque tenemos dos cosas. El dolor físico es el dolor presente en parte del organismo, o es superficial o es dolor profundo. Empecemos por el más sencillo, porque este caminito termina aquí, ¿ve? Sigue así y acá muere, ¿no? En cambio, este otro camino, este laberinto se hace más largo, ¿ve? Entonces empecemos por el más corto. El dolor superficial, o sea, un dolor presente en el cuerpo, pero de tipo superficial, por ejemplo, y que está dentro de nuestro campo netamente, es el dolor de tipo mucogingival y el dolor cutáneo. O sea, vamos a tener algunos casos que vengan con dolores cutáneos o dolores mucogingivales. Mucogingival, una gingivitis, por ejemplo, que puede generar dolor, es un dolor de tipo superficial leve. Un dolor cutáneo, una herida a nivel de la comisura labial, o un dolor, una úlcera que puede estar presente, como una úlcera que es, por ejemplo, clásica en la estomatitis herpética primaria, por ejemplo, ¿no?, que nosotros comúnmente llamamos afta o lesión aftosa. Conocen ustedes, ¿no? Hay muchas personas que tienen en el labio una úlcera de color blanquecina, de forma ovoide, ¿no? Eso genera dolor de tipo cutáneo. ¿Está en nuestro campo? Sí.
atenderlo, resolver, diagnosticarlo, dar cierto tratamiento, sí, ahí está. Por eso está pintadito de celeste. Dos ejemplos de dolores superficiales que son inherentes a nuestro campo. Pero vámonos ahora por aquí, dolor profundo. ¿Por qué no estará de celeste todo? A ver, ¿por qué está entre celeste y medio anaranjado? ¿Por qué? ¿Por qué no estará netamente celeste ese dolor profundo? Después complicaciones más profundas. Ya, a ver, no puede haber complicaciones, dice ahí. ¿Otro? ¿Por qué? ¿Por qué no está pintadito de celeste como esto que acabo de explicar? Que debe ser tratado por un especialista. Por otras especialidades, no decimos por un especialista, que nosotros no lo somos, ¿no? Quiere decir que hay tipos de dolor. El dolor profundo no es solamente el campo netamente odontológico, sino que es un poco más complejo. Requiere probablemente, ¿no?, del trabajo en equipo o de otros profesionales o de otras especialidades también. Muy bien, entonces, miren, vamos a seguir por este que es el caminito más corto, el de arriba otra vez, ¿no? Vamos a por el de arriba. Ahora se me fue, a ver, ahí estamos, acá. Dolor profundo de tipo visceral. Ajá, mira cómo empieza a surgir un término distinto. O sea, dolor profundo de tipo visceral. ¿A qué suena visceral? ¿De qué viene víscera? A ver, así, con las palabras de ustedes, ¿cómo explicarían qué son vísceras? ¿Mm? ¿A qué hace alusión cuando dice visceral? ¿A qué se refiere? Los intestinos, doctor. Intestinos. Claro, órganos internos, ¿no? Las vísceras. Cuando uno dice, no, sácale las vísceras, por favor, dame esa carne, pero sácale las vísceras. ¿Qué haces? Sácale el hígado, sácale los riñones, ¿no? O sea, compras, por ejemplo, ya un pollo entero, ¿no? ¿Sabes qué? Por favor, me lo vas a trozar y sácale las vísceras. Le saca la molleja, ¿sabes? Igual, ¿no? Un mamífero, igualito, ¿no? Tiene sus vísceras. Nosotros también tenemos los órganos internos. Entonces, mira, pero ¿por qué te digo esto? Porque acá dice dolor de tipo visceral. Sí, pues. Hay dolores como el dolor pulpar, ahí viene el dolor del diente, y dolor mucoso visceral, como es, por ejemplo, el dolor de algunas glándulas salivales, que están en la categoría, están a un nivel de dolor visceral. Es casi como el paciente que siente un dolor renal, un dolor hepático, un dolor por una úlcera gástrica. Un dolor de tipo visceral es un dolor de tipo profundo, es un dolor intenso. Y a ese nivel está el dolor de tipo pulpar que nosotros atendemos y que es bastante común en muchos de los pacientes. Ahora entendemos por qué es que la gente realmente dice, oye, me duele el diente. Es más, hay algunas personas, ¿no?, que exagerando, yo no sé, pero es uno decir, en algunas mujeres escuchando, el dolor del diente es casi como dar a luz. O sea, por alguna razón lo dirán, por la intensidad que tiene el dolor pulpar, ¿no? Por la sensación de latido que siente cuando hay una pulpa expuesta. Por ejemplo, en una pulpitis aguda. Hay momentos en los cuales el dolor pulpar es bastante intenso. Si es así, estamos en un nivel de dolor de tipo visceral. Como también tenemos algunas afecciones, repito, como las afecciones que se producen en las glándulas salivales. Ejemplo, la parótida, en una parotiditis, más conocido ¿no?, por las personas como papera, hay un dolor, por supuesto que es profundo, es un dolor intenso, pero es un dolor de tipo mucoso visceral. Estos son los dos dolores más fuertes que están en nuestro campo, ¿ve? Y es un dolor profundo de tipo visceral. Pero hay dolores profundos que no son tan fuertes como los dolores de tipo visceral. Y tenemos, por ejemplo, dentro de nuestro campo odontológico, el dolor que produce una periodontitis, dolor de tejido conectivo, dolor de tejido óseo y periósteo. Por ejemplo, acá no, todo el tejido conectivo, pues, todo lo que está por debajo del epidermis, ¿no? Tejido adiposo, donde está todo lo que viene a ser las fibras elásticas, colágenas que dan soporte, todo el tejido conectivo que está debajo del epidermis, ¿no? Dolor óseo,
el dolor del periósteo. Por este motivo, miren, ¿en qué categoría está el dolor del periósteo, el dolor óseo? A nivel de dolor profundo. ¿Pero es de tipo visceral? ¿Un dolor del periósteo es de tipo visceral? No, doctor. No, No, pero es profundo. O sea, es un dolor intenso, sí, pero no está al nivel de un dolor profundo. O sea, cuando la gente dice, oye, me sacaron el diente, doctor, no cierra la herida y me duele más que cuando estaba el diente. No es tanto así. Porque ni el dolor óseo, ni una osteomielitis está al nivel del dolor pulpar, porque este sí es un dolor de tipo visceral. Pero no te vas a poner obviamente a discutir con el paciente diciendo, no le creo, no, sí. Claro que le duele, pues. Claro que le duele porque es un dolor de tipo profundo. Por supuesto que sí es doloroso, que es intenso, nadie le discute. Pero no está en la categoría del dolor pulpar porque el diente ya no está, pues. Pero una alveolitis, que es exposición del periósteo, una osteomielitis, que es una infección a nivel puede ser cualquiera de los maxilares, ¿no? Cualquiera de las láminas del alveolo, la externa, la interna, que se haya quizás enclaustrado ahí y generado una infección, puede generar genera un dolor de tipo profundo. Ahí está. Tú no vas a mandar al médico a resolver una alveolitis. Por eso es que está de celeste. ¿Por qué? Porque es un diagnóstico odontológico primario. Es nuestra obligación darle atención a lo que está de celeste aquí. Seguimos bajando. Dolor del ATM y dolor muscular. Ahí está, pues. Este es nuestro tema. Entonces, el dolor muscular, ¿qué tipo de dolor es? Profundo. ¿Visceral? No. No es visceral. ¿Cómo te llamas tú, hija? ¿Cuál es tu apellido? Yo respondí Fiorella. Tú eres Fiorella, ¿no? Fiorellita. Yes. ¿Qué hacemos con tus compañeros? Los sacamos del salón, ¿no? Nadie habla, no opina, ¿no? Conversamos los dos nomás. Miren, entonces, fíjate, un dolor de ATM duele, claro que duele, pues doctor, porque es un dolor de tipo profundo. Un dolor muscular, ahora entendiste por qué decía esta frase, ¿no? ¿Por qué decía aquí esto? Pues decía, anote, ¿no? El dentista debe tener presente que el dolor de origen muscular, o sea, el dolor neogénico, es un tipo de dolor profundo y que si pasa a ser constante puede generar una respuesta de excitación central desde el sistema nervioso central. Entonces, no es que aguanta, que ya va a pasar, algún tipo de tratamiento se tiene que dar. Y aquí ya viene la variedad de lesiones articulares que vamos a ver y la variedad de trastornos musculares que también los vamos a desarrollar. Por ejemplo, entre otros, ¿no? Trastornos que generan dolor de la ATM, está el dolor retrodiscal capsular de los ligamentos o un dolor osteoartrítico, ya más complejo. Es un tipo de afección ya sistémica, ¿no? Casi a todo el organismo y que produce dolor. Y este dolor es de tipo, ¿no? Profundo también. Y cuando hablamos de trastornos musculares, tenemos la cocontracción protectora, dolor muscular local, dolor miofacial, espasmos y mialgia. Todos los dolores de origen muscular son dolores de tipo profundo. Listo, entonces valió para algo esta clasificación muy didáctica y sobre todo que nos hace valorar el rol que tenemos que desempeñar y sobre todo la seriedad con la que debemos de responder frente a este tipo de trastornos y dolores. Listo, entonces ya, de nuevo, ¿no? El dentista tiene que recordar que es dolor miógeno y que eso es un tipo de dolor profundo. En concreto, el dentista también debe tener en cuenta que el dolor muscular puede reiniciar. Ajá, ese es el gran problema de los trastornos musculares. Aparentemente pasó, pero puede reiniciar. Por tanto, un mayor dolor muscular, o sea, puede ser que el dolor se incremente. Y eso se denomina dolor muscular cíclico. O sea, que es como si calmara, luego reinicia de nuevo, se hace más intenso, desaparece. Otro síntoma muy frecuente asociado a los trastornos
de los músculos masticatorios es el dolor de cabeza. O sea, personas que tienen afecciones, trastornos musculares de los músculos masticatorios, ellos lo interpretan como dolor de cabeza. Me duele la cabeza, doctor, ya voy varios meses en que me duele, o me duele a la altura de la sien, me duele hacia la parte posterior del occipital, o sea, se quejan de un dolor. ¿Pero por qué? Porque no están definiendo con exactitud que se trata de un cuadro de dolor muscular, sino que eso, como ese dolor se difunde, ¿no? Entonces no solamente se queda localizado en la parte local del músculo, entonces ese dolor referido hace que el paciente sienta ese dolor de cabeza, ¿no? En general. Pero a ver, ¿y qué va a pasar si nosotros lo tratamos como si fuera un dolor de cabeza, sin darnos cuenta que es un dolor muscular, un dolor muscular local? Fracasamos en el tratamiento, porque hace unas diapositivas atrás decía, ¿no? Los tratamientos tienen que estar dirigidos al origen del dolor, al origen a la causa que origina el trastorno, ¿ok? Entonces, si el dolor de cabeza se debe a un trastorno muscular, tendría que atender el trastorno muscular. De ese modo hemos terminado la primera parte que hemos hablado de qué. ¿Se acuerdan que hay dos cosas que estamos hablando de los trastornos musculares? ¿Cuál hemos acabado de hablar? Dolor, doctor. Eso, muy bien, dolor. Porque hemos dicho dolor y disfunción, dolor y disfunción. De dolor ya hablamos. ¿Cómo se llama el dolor que se presenta en el músculo? Mialgia, doctor, mialgia. Cuando el músculo duele, mialgia. Dolor de origen muscular, miógeno, ¿no? Sustancias que producen dolor a nivel muscular, sustancias algogénicas. ¿Cuáles son? La bradicinina, las prostaglandinas. Todo lo que hemos acabado de ver, tienen ustedes que ir ya registrando, anotando, ¿ya? Y preocupándose en aprender más, ¿no? Segunda parte, vamos a ver disfunción. Se trata de un síntoma clínico frecuente asociado a trastornos de los músculos masticatorios. Disfunción, una alteración en la función. Y atentos con lo que viene. La primera disfunción que vamos a ver, disminución en la amplitud del movimiento mandibular. O sea, cuando hay una persona que tiene disminuida la amplitud de los movimientos de su mandíbula, estamos frente a una disfunción muscular. ¿Ve? O sea, no es normal que una persona abra 3 centímetros, 2 centímetros y medio la boca. No es normal que una persona no pueda llevar la mandíbula a lateralidad. Si esos movimientos han sido disminuidos, es porque estamos frente a una disfunción muscular. Algo está pasando, hay una alteración en la función normal. Cuando los tejidos musculares sufren un compromiso a causa de un uso excesivo, cualquier contracción o distensión va a incrementar el dolor. Mira, bien claro está ahí. Si en un tejido muscular, ¿no?, sufre un compromiso a causa de un uso excesivo, lo que decíamos, un ejercicio exagerado, ¿qué va a traer? Tanto la contracción como la distensión va a generar dolor. O sea, por eso es que después de hacer un trabajo excesivo de los músculos, aunque no estés haciéndolo trabajar y esté, digamos, en reposo, por decirlo así, el dolor continúa. No es que solamente empieza a dolerte cuando empiezas a hacer nuevamente pesas. No. Si ya te haces excesivo trabajo, aunque no le hagas trabajar el músculo, está doliéndote. O sea, entonces duele a la contracción y a la distensión. Ambos generan incremento de dolor. En consecuencia, para no sufrir molestias, ¿qué hace el paciente? Limita los movimientos. Frena un poco los movimientos. ¿Ah? Por eso es que hay una disminución en la amplitud de los movimientos de la mandíbula. La mandíbula no amplía sus movimientos como normalmente debe ser. ¿Por qué? Para evitar el dolor. Bueno, eso es lo que sucede. ¿Me están escuchando? ¿Sí? ¿Están todos ahí? Sí, doctor. Sí, doctor. Solo la chica responde, ¿no? Y ningún muchacho hay por ahí. A ver. No hay varón. No hay varones. Bueno, ahí está, Marvin está sacando la cara. ¿Ah? ¿No? A ver, el único. No, te quiero hacer ahí en el tema
cuando hay complicaciones a nivel profundo en lo que es el tema odontológico, supuestamente dicen que tenemos que pedirle, ¿cómo se llama? Una recomendación al maxilofacial. ¿El maxilofacial también no pertenece a nuestra rama? Claro, a ver, hay como 16 especialidades en el Perú, ¿no? Que son reconocidas por el Colegio Odontológico, y una de ellas es la cirugía maxilofacial, que es un odontólogo especialista en esa área. Solo que hay también una especialidad médica que es cirujano de cabeza y cuello, ¿no? Entonces, por ahí hay como una especie de duplicidad o coincidencia de ambas especialidades, ¿no? Una rivalidad. Entonces, lo que a veces sucede es que quién debería ser el que resuelva ese problema, ¿no? Pero, bueno, no estamos centrando tanto a ello, pero si es que, por ejemplo, habría necesidad de una interconsulta, ya hemos dicho bien claro, ¿eh? Por eso hay que estar atento, pues, a las indicaciones, ¿no? ¿Qué dijimos acá? Que este gráfico nos dice, ¿no? El dolor muscular no está de celeste por algo, pues. ¿Por qué? Porque no es un tema netamente odontológico. Así que puedes derivar al traumatólogo, reumatólogo, a cualquier otro profesional de las ciencias médicas. Tampoco el cirujano te va a resolver esto, ya sea maxilofacial ni de cabeza y cuello. No solamente es el sentido común, el criterio, el que te va a decir con qué profesional tendrías que hacer la interconsulta, ¿no? Entonces, pero eso es el motivo de la explicación. Por eso, todo en su momento, ¿no? La pregunta, cuando estamos hablando del tema, encantadísimo para poder ampliar, ¿no? Pero estamos en disfunción ya. Y estamos diciendo que la alteración de las funciones, ¿no? Se hacen notorias. ¿Cómo se manifiesta una disfunción? Cuando la mandíbula se encuentra disminuida en su movimiento. ¿Por qué evita mover el paciente mucho la mandíbula cuando hay un trastorno muscular? Porque justamente el limitar el movimiento hace que el dolor no se incremente. Clínicamente esto se manifiesta por una incapacidad de abrir la boca con bastante amplitud, ¿eh? La limitación puede darse en diversos grados de apertura. Ajá. O sea, abre hasta donde no empiece a dolerle, pues. Algunos abrirán hasta 3 centímetros porque hasta ahí pasan un poquito y ya empieza a sentir dolor el paciente. Otros aguantarán el dolor hasta 4 centímetros de amplitud de la boca, ¿no? U otros no podrán ni abrir, ¿no? ¿Me entienden? Entonces va a depender mucho de la severidad del dolor, y eso se ve reflejado en los grados de apertura, ¿no? Si es mínimo lo que puede abrir o un poquito más. En algunos trastornos miálgicos, el paciente puede abrir la boca más, pero poco a poco, pero hay todavía presencia del dolor, ¿no? O sea, en un trastorno muscular, el músculo está adolorido, pero no quiere decir que no sirva, puede funcionar. Por eso es que dice, ¿no? Algunas ocasiones el paciente puede abrir la boca, aún con trastorno muscular, pero lentamente, poco a poco, abrir un poquito más. Lo puede hacer, el problema está que se autolimita por la presencia del dolor, pero no porque esté impedido totalmente hacerlo. En cambio hay otros trastornos, por ejemplo articulares, donde hay un bloqueo, en donde no se puede abrir, ¿no? Hay un bloqueo cerrado, en el cual es más complicado, ¿no? Bien, ahí vamos a seguir. Y segunda disfunción. La primera era limitación del movimiento, ¿no? Atentos, ¿ah? A ver. Ustedes están más relajados. Estamos hablando de disfunción. La primera disfunción, disminución en la amplitud del movimiento mandibular. Y la segunda disfunción, la que acabo de presentar, es decir, la maloclusión aguda. En el examen yo preguntaré, ¿qué es la maloclusión aguda? Es una disfunción muscular. Doctor, pero ¿cómo así la maloclusión aguda va a ser una disfunción de tipo muscular? ¿Qué tiene que ver? ¿Y por qué se llama maloclusión aguda? Es que ahora van a entenderlo. ¿Qué cosa quiere decir maloclusión para empezar? ¿Qué cosas, a qué les suena a ustedes maloclusión? A ver. ¿Qué será maloclusión? Es un término tan trillado, tantas veces mencionado. ¿Qué será maloclusión?
Cuando hay interferencias en la oclusión, doctor. Mala posición. Ya, claro, también puede haber, como no, pero ¿qué es una maloclusión? Alguien lo dijo ahorita, ¿no? Cuando hay una malposición de los órganos dentarios, de los dientes, de las piezas dentarias, ¿no? Ahora, puede ser que tenga, ojo, esa maloclusión puede tener severidades, ¿no? Puede ser una maloclusión grado 2, grado 3, puede haber interferencias, como no también, pero la malposición, ¿no? O un cambio en la oclusión normal es una maloclusión, una alteración en la oclusión. Y si dice maloclusión aguda, ¿a qué suena aguda? ¿Agudo de qué viene? ¿De qué es? ¿De hace mucho tiempo? ¿O lo contrario? ¿Qué es agudo? No, que sería algo reciente. Claro, cuando decimos agudo es como fuerte y reciente, ¿no? O sea, ha amanecido para hoy con un dolor agudo. Pero en cambio, hace 6 meses que le duele, ese ya es crónico, ¿no? Agudo es recientemente, ¿no? Y su intensidad es fuerte, ¿no? Entonces, una maloclusión aguda es una mala posición, una alteración en la oclusión que surge de modo súbito. Por eso dice ahí, ¿no? Se trata de cualquier cambio súbito en la posición oclusal que haya sido creado por un trastorno. Ajá. Entonces, acá, recuerden, estamos hablando de disfunción muscular. O sea, si hay una alteración en algún músculo de la cara, en algún músculo masticatorio, seguramente pues, ¿no? Traerá como consecuencia una alteración también en la oclusión normal. Ajá. Entonces, ahí está, ¿ves? La malformación aguda se trata de cualquier cambio súbito en la posición oclusal que haya sido creado por un trastorno y se debe a un cambio brusco en la longitud de reposo de un músculo, por ejemplo, que controla la posición de la mandíbula. Voy a ponerte un ejemplo clarísimo. ¿Qué crees que pasaría si de un momento a otro te da una parálisis facial del lado derecho y tu músculo macetero se queda contraído? ¿Qué crees que pase con tu oclusión? ¿Qué crees que pase con tu relación intermaxilar? ¿Qué crees que pase con esa relación normal que tenías entre los dientes superiores e inferiores si de pronto te dio una parálisis facial y tienes una hiperestesia del lado derecho de la cara? ¿Qué crees que pase con tu oclusión? Se altera. ¿Se puede alterar? Esa es la maloclusión aguda, pues. Por eso es un cambio súbito en la posición oclusal, generada por un cambio también brusco en la longitud que tenía normalmente un músculo. Claro, los músculos son los que le dan el movimiento, los que aseguran la posición intermaxilar. Entonces, un cambio súbito es como dijéramos, ¿no? Un calambre al macetero. No creo que pase desapercibido, ¿no? Solo que no es muy común, ¿no? Es más común, creo, tener un calambre a los gemelos, ¿no? ¿Sí o no? ¿Saben qué es un calambre? O sea, ¿entienden el término cuando digo calambre? O de repente lo conocen porque el calambre es un término común, ¿no? Pero en realidad es un miospasmo. El nombre correcto es un mioespasmo, no mioespasmo, o sea, un espasmo muscular, una contracción, ¿no? Una torsión del músculo, ese es el calambre. Ahí, ¿lo estamos entendiendo así como calambre? Sí, doctor. Porque dicen, no, se me acalambró la pierna. Dicen, no, ¿qué cosa sucede cuando se calambra? Se hace duro el músculo, ¿no? Como si se quedara una piedra y no se hace un nudo a nivel muscular, ¿no? Pasa. Bien, entonces, a ver, sigamos. Cuando esto ocurre, el paciente describe un cambio en el contacto cruzado de los dientes. Claro, el paciente se da cuenta que está mordiendo distinto, pues porque el músculo cambió de posición. La posición mandibular y la siguiente alteración de las relaciones oclusales dependen de los músculos que hayan sido afectados. Ya, eso está, o sea, está en clara relación con el músculo que se afectó y que se produjo en él el miospasmo, ¿no? Es importante recordar que una maloclusión aguda, ojo con esto, pregunta examen, la maloclusión aguda es el resultado de un trastorno muscular. No es al revés, no es que la maloclusión aguda produce un trastorno muscular, no. Un trastorno muscular produce maloclusión aguda. Por eso decimos que la maloclusión aguda es el resultado de un trastorno muscular. ¿Qué tratamiento se debe de hacer? Ahí viene la cosa.
Si el problema es muscular, ¿deberemos corregir la maloclusión? ¿Qué dicen ustedes? ¿Atendemos lo que está pasando en los dientes o resolvemos el problema del músculo? El problema del músculo sería. Claro, ¿no? Entonces el tratamiento tiene que estar bien dirigido, ¿no? Corregimos la maloclusión, oye, pero no, si estaba bien su oclusión. Solo que desde ayer que tuvo ese espasmo muscular, ¿no? Facial, ha quedado de ese modo, ¿no? Entonces hay que eliminar el trastorno muscular. Por eso el tratamiento debe enfocarse siempre a la etiología, ¿no? Cuando se reduzca el trastorno muscular, el estado oclusal volverá a la normalidad. Hay que tener presente que ciertos trastornos intracapsulares, pero fíjate, por si acaso te dice acá, pero no son los músculos los únicos que generan maloclusiones agudas. Algunos trastornos intracapsulares, o sea, algún trastorno a nivel de alguno de los elementos del ATM, puede ser el disco articular y un cambio en su posición, una afectación a nivel de los ligamentos, ¿no? De ATM, pueden también generar maloclusión aguda. Vale la aclaración. Entonces también pregunta examen, ¿no? No solamente los músculos, sino algunos trastornos intracapsulares también producen maloclusión de tipo agudo. No todos los trastornos musculares son iguales tampoco clínicamente, y por eso hay que diferenciarlos para hacer el tratamiento más específico. Muchos de los trastornos musculares también tienen la característica de que aparecen y luego desaparecen como si no hubiera pasado nada. Eso se llama remitir. O sea, cuando desaparecen de por sí y como si no hubiera estado presente esa molestia, eso quiere decir, ¿no? Eso quiere decir remitir. Entonces, hay muchos de estos trastornos musculares aparecen y desaparecen por un periodo de tiempo relativamente corto. Cuando no se resuelven, pueden aparecer alteraciones ya crónicas. Cuando una alteración se hace crónica, cuando está de 6 meses a más presente de manera continua, ¿no? Ya si hay un trastorno que supera los 6 meses, es un trastorno crónico, ¿no? Ahí poco vas a poder hacer, porque ya la cronicidad inclusive es hasta por influencia del sistema nervioso central. Como dentista no vas a poder solucionar solitito ese problema muscular. Hay que recurrir a otras profesiones, ¿no? Pero ya le aclaré a Marvin, el cirujano es cirujano, el cirujano hace incisiones, ¿no? Pero no es que va el cirujano. ¿Qué cosa operaría, digamos, en un trastorno muscular? Nada que operar. Inclusive las terapias, vamos a ver más adelante, son terapias que bien realizadas por rehabilitadores físicos pueden superar el cuadro. Para eso está la crioterapia, la termoterapia, la acupuntura, la exposición a infrarrojos, etcétera, etcétera, ¿no? Porque es un trastorno muscular. Sino que a veces en nuestro país mucho distorsionamos, ¿no? O no ubicamos bien con precisión cuál es la especialidad encargada para resolver un problema, ¿no? Entonces la rehabilitación física está tomando cada vez un poquito más de relevancia porque ayuda, contribuye a resolver problemas de esta índole, por ejemplo, ¿no? Bien, los trastornos crónicos de los músculos son más complicados y el tratamiento suele ser diferente a los trastornos agudos. O sea, ya un trastorno crónico es mucho más complejo que un trastorno agudo. Por consiguiente, es importante que el clínico, ¿quién es el clínico? Cuando decimos es importante que el clínico, ¿a qué hace alusión? ¿Qué significa? Es importante que el clínico, ¿qué significa? Es importante El doctor profesional. que ustedes también, ¿no? Porque ustedes también son clínicos, porque cuando se conviertan en operadores en la clínica, son ustedes los responsables. Entonces, es importante que el clínico pueda distinguir trastornos musculares crónicos de trastornos musculares agudos para poder transcribir el tratamiento más adecuado. Y para eso, obviamente, entra a tallar mucho el diagnóstico, la semiología, cómo indagamos en el paciente para que él manifieste con exactitud o lo más próximo a la verdad esos trastornos que tiene, que padece, cuándo surgieron, cómo aparecieron, cómo es la manifestación de ese dolor, ¿no? Hay que aprender a hacer un buen diagnóstico, ¿no? Ahí está el arte de hacer un buen tratamiento, está en ser buenos clínicos, ¿no? Y saber diagnosticar bien.
Okeson dice, ¿no? Un modelo clínico de dolor de los músculos masticatorios es el que él presenta, ¿no? Más o menos dice, para comprender la relación entre trastornos musculares, Okeson presenta un modelo de dolor de los músculos masticatorios. El modelo parte de la suposición que los músculos están sanos y funcionan normalmente. Acá está. Lo que hace unas semanas hablábamos, ¿no? Función normal de los músculos en este caso. ¿Hay alguna alteración? Un golpe, un elemento extraño que estabas masticando y por ahí el organismo lo sintió. ¿Cómo responde a eso el músculo? Con una cocontracción protectora. Este término es uno de los trastornos musculares que es la primera forma de respuesta que tiene el músculo frente a una agresión. Y a veces ahí nomás queda. Entonces, es como, a ver, el ejemplo más clásico. Dormiste en una mala posición anoche, te quedaste dormido en el mueble. O no, sí, bueno, ya. Y amaneces en la mañana que no puedes girar el cuello. ¿Cómo le llaman a eso? Tortícolis. Yo te pregunto, en realidad no puedes girar por nada. ¿Por qué no giras? ¿Por qué no giras el cuello como normalmente lo haces? ¿Por qué? Porque ha estado mucho tiempo en la misma posición. No, yo te pregunto, ¿por qué no puedes girar el cuello cuando tienes tortícolis? ¿Por qué? Porque hay Por el dolor. dolor muscular. Claro, o sea, el profe, es que no soy tan bruto, pues. O sea, si giro un poco más me duele, pero doctor. Claro, no giro porque me duele. Esa es la cocontracción protectora, pues. Gracias a la cocontracción protectora estás limitando la función para darle tiempo a que el músculo reaccione, ¿no? Esa es la cocontracción. Pero la verdad es que sí puedes girar. Solamente que te dolería, ¿no? Te autolimitas por el dolor, pero no es que el músculo no puede trabajar. Sí lo podría hacer. Entonces, si la función normal fue alterada y eso genera una cocontracción, y si esta se resuelve, vuelve a la función normal. Pero si la cocontracción protectora continúa, ya no deja de ser una cocontracción y puede convertirse en un dolor miofacial, en un dolor muscular local. Este a su vez puede también producir un miospasmo, o sea, una contracción del músculo. El dolor miofacial, que es el dolor conocido como punto gatillo, puede estar presente o latente, o sea, desaparecer y presentarse luego. Puede haber también presencia de miositis, es decir, hay una combinación de varias cosas, ¿no? Dolor muscular local puede producir miospasmo. El dolor muscular puede ser de tipo miofacial, estar latente, activo o inactivado. Y también puede presentarse una inflamación real del músculo. Cualquiera de estos trastornos es agudo, o sea, de corto tiempo, se presentó súbitamente, pero va a desaparecer. Pero el problema está que cuando por alguna razón aparecen factores de perturbación, factores que hacen que se alargue, ¿no?, el tiempo del trastorno y se convierta de un trastorno muscular agudo en un trastorno muscular o miálgico crónico. Y el ejemplo más claro es la fibromialgia, que es un trastorno muscular musculoesquelético sistémico. Ya es el más grave de todos, que muchos de los pacientes de edad avanzada presentan. Esos pacientitos que tienen artrosis, artritis, problemas de deformación en cuanto a sus manitos, ¿no? Ya no lo tienen de la misma forma. Esa es una fibromialgia. Ya es un trastorno muscular crónico. Pasó de ser un trastorno agudo a un trastorno. Ahora, siempre se espera que haya una forma de tratamiento, se resuelve y vuelva a la función normal, ¿no? Eso es lo que uno espera. Entonces, para comprender mejor el modelo de dolor de los músculos masticatorios, comentaremos con detalle cada uno de los componentes del modelo. Entonces, vamos a ver qué son las alteraciones, ¿no? Ya parecido a lo que hicimos hace un par de semanas cuando hablamos de función normal, ¿se acuerdan, no? Suceso o evento, tolerancia fisiológica, etc. Bueno, alteraciones. Alteraciones en la función normal pueden generar o desencadenar una cocontracción protectora o alguna afección muscular. ¿Qué tipo de alteraciones? Locales y sistémicas.
¿Ok? Mira, pueden haber alteraciones locales sistémicas. Locales, aquellas que modifican de manera aguda los estímulos sensitivos de propiocepción, o sea, la sensación de captar que un elemento extraño va a dañar al organismo. Ejemplo, una fractura de un diente o un elemento en sobreoclusión. Este es un factor local que puede producir un trastorno muscular. Lo estamos viendo bien clarito, ¿eh? Mira, o sea, un paciente que siente que su dientecito se le ha fracturado, genera el mismo efecto que cuando haces una mala obturación. Eso va a desencadenar trastorno muscular. El traumatismo de estructuras locales. Recuérdense que estamos en locales, ¿no? Recuérdense que estamos aquí, ¿eh? Alteraciones locales y sistémicas que producen trastorno muscular. Alteraciones locales, fractura de diente, ¿no? Y elemento de sobreoclusión. El traumatismo de estructuras locales. Por ejemplo, miren, fíjense cuántos de estos están en nuestras manos. Una lesión de algún tejido, lesión tisular, por eso se llama lesión tisular, una herida como resultado del pinchazo al poner la anestesia, le puede producir un trastorno muscular a esa persona. El uso excesivo por parte del paciente al morder alimentos muy duros. El paciente que no toma con seriedad, sabe que ya está propenso a que se quede con la boca abierta cuando hace un bostezo muy amplio y prolongado, puede quedarse con una apertura excesiva de la boca, ¿no? Esto puede producir un traumatismo a nivel muscular. Una intervención dental prolongada, 3 horas para sacar un diente, ya no sea malo, ¿cómo está ese músculo, no? Un estímulo de dolor profundo, como un dolor pulpar, articular o muscular. Ya sabemos que son dolores de tipo profundo. Solo que un dolor pulpar es un dolor profundo de tipo, ¿de qué tipo? Visceral. Visceral, ya ves, siempre estamos bien, hay una por lo menos que sale. Entonces, todas estas generan respuestas musculares, ¿no? Como factor local. Y factores sistémicos que van a generar una respuesta muscular de los músculos masticatorios, el estrés emocional. Mira hasta dónde llegó el estrés, ¿eh? Viene a fastidiar nuevamente el estrés emocional. Este parece alterar una función muscular mediante ¿qué? ¿Por qué altera? ¿Por qué se supone? ¿Por qué? Porque interviene en el sistema que transmite los mecanismos al sistema nervioso central y porque el estrés emocional, ¿no? Mediante la actividad simpática de los tejidos musculares y las estructuras, también las altera, ¿no? O sea, altera la función muscular. Naturalmente, las respuestas al estrés emocional son muy individualizadas, ¿no? Hay personas a las que el estrés le va a afectar. Recuerden que estamos en factores sistémicos que producen trastornos musculares. El estrés emocional aparece en número 1. Fíjense, ¿eh? ¿Cómo se ha vuelto para la actualidad el estrés emocional un factor tan influyente cuando se trata de hablar de factores etiológicos que generan este tipo de trastornos? Entonces hay que saber también con qué tipo de paciente estamos tratando, ¿no? Porque si bien es cierto, no es un paciente psicológico o psiquiátrico, pero puede tener algún problema de estrés emocional y así que hay que indagar bien, ¿no? Ya está. Naturalmente la respuesta al estrés es individual, ¿no? Eso sí, ¿no? No todos los que tienen estrés van a tener un mismo tipo de respuesta o reacción. Ya está. Puede ser una reacción emocional, psicofisiológica. Los factores de estrés de los distintos pacientes varían mucho. Tampoco podemos hacer la idea que porque tuvimos un paciente con estrés que le dolía la cabeza, todos los pacientes con estrés le duele la cabeza, no es tampoco así, ¿no? Varía. Otros factores sistémicos que influyen en la función muscular son, además del estrés, algunas enfermedades agudas o infecciones virales y factores constitucionales de la propia persona, ¿no? La resistencia inmunológica, el equilibrio sistema autónomo, y dentro de factores constitucionales está de qué estás hecho, bueno, eso es de qué estás constituido, eso es factor constitucional. La edad, el sexo, la dieta y la predisposición genética influyen para que aparezcan o no trastornos musculares. ¿Okay?
Entonces, de ese modo hemos terminado, ¿no? ¿Qué hemos hecho último? Hemos hablado acerca de los factores locales y sistémicos que pueden ser factores etiológicos de trastornos musculares. Los últimos que acabamos de ver son los factores sistémicos. El primero de ellos el estrés, segundo las enfermedades agudas o enfermedades virales, y los factores constitucionales que pueden modificar el sistema inmunológico, el equilibrio del sistema autónomo, la edad, el sexo, la dieta, la predisposición genética de contraer o no alguna enfermedad. Bien, ¿alguna pregunta? Con eso ya terminamos, chicos, hoy día. ¿Qué les pareció? A ustedes son exalumnos. Bien, doctor. Interesante, doctor. Lindo. Entonces, ¿qué hemos hecho hoy día? Hemos empezado a ver disfunciones de los músculos. Al hablar de estas alteraciones, ¿no? Signos y síntomas de los trastornos temporomandibulares, pero de los músculos, hemos visto dos aspectos, dolor y disfunción. Sobre dolor, hemos explicado cómo se llama el dolor a nivel del músculo, por qué se produce, que el exceso de trabajo. ¿Se han dado cuenta ustedes cómo el simple hecho de que hayamos hecho trabajar más de la cuenta un músculo, todo lo que desencadena, y ya entendemos por qué? Hasta antes de esto quizás teníamos, bueno, me duele el músculo por mucho trabajo, pero ahora sabemos que hay vasoconstricción, que no hay una oxigenación adecuada, que se vuelve una zona isquémica ese tejido que estás trabajando mucho, y que eso genera no una reacción dolorosa, porque hay sustancias algogénicas que se emanan ahí. Hemos hablado de dolor. Y de disfunción hemos hablado de las alteraciones en el movimiento y la maloclusión aguda, que son dos disfunciones que hemos visto de las disfunciones musculares. Y finalmente hemos hablado de que hay factores que ocasionan todo ello y están divididos en factores locales y sistémicos. Entre los locales, todo lo que altere la oclusión, todo lo que altere de un momento súbito, ¿no? Un problema de dolor mental o un sobreexceso en la obturación puede producir ese tipo de trastorno. Y así. Y finalmente hemos terminado viendo, ¿no?, de que hay factores sistémicos también, entre los cuales aparece de nuevo el famoso estrés, el estrés, ¿no?, que se nos está haciendo cada vez más familiar. O sea, me refiero como término, ¿no? Ya vamos escuchando más veces, y tiene que ver de algún modo, alguna influencia entre lo que viene a ser, ¿no?, el dolor muscular y la presencia, ¿no?, del estrés como tal, ¿ya? Bien, listo. Entonces, de ese modo vamos a dar por culminada la sesión de hoy día, chicos, y estaremos pendientes a la actividad de lunes, o en caso contrario, si tenemos que continuar con algún tema, ya les voy a hacer saber, pero nos vemos de todos modos el día lunes a la misma hora, ¿no? ¿Listo? ¿Eso sería todo? ¿Alguna pregunta? Ninguna. Muy bien. Ninguna, doctor. Gracias, Lucy. Si gustan pueden ir saliendo, yo ya me listé el día lunes, a veces llamo el lunes o el miércoles, ya para una de las sesiones de la semana, ¿ya? Así que ya podemos ir saliendo, chicos, ya. Gusto de verlos o de escucharlos algunos, ya. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta el lunes. Gracias, doctor. Buenas noches. Hasta luego, doctor. Buenas noches. Chao, chicos y chicas. Chao, chao, chao.